estemos firmes en el Señor, que busquemos cada día de Él. Yo creo que la oración de todos es esa, que podamos, nuestros corazones ardan por Él, que todos los días tengamos esa necesidad, tal como cuando nos da hambre, cuando nos empieza a sonar la gotita, y que tenemos hambre, que así mismo sea el Señor para que nosotros busquemos de Él. Amén. En oración, en adoración y principalmente en lo que es conocerlo por medio de sus sagradas escrituras. También podemos ver dentro de estos dos que ya no hay barreras. Amén. Amén. El Evangelio se conocerá en todas las naciones. Y aquí podemos verificar desde el versículo 5 al 8 cómo la venida del Espíritu Santo derribó todas las barreras del pecado. Aquí se había levantado el pecado que se había levantado y unió aquello que la rebeldía del ser humano había dividido. O sea, como volvemos a decir, desde el principio Dios tuvo ese propósito de poder llegar a todos, no tan solo a cierto pueblo, que si bien tiene su pueblo escogido, su pueblo, Él quería llegar a todos. Siempre Él quiso reunir un pueblo para su gloria, mientras que el pecado ha impulsado al hombre a buscar su propia exaltación. Y lamentablemente eso es algo que vemos hasta el día de hoy. Hay muchos que pueden estar predicando la palabra de Dios, pero lo hacen más para dar a conocer su conocimiento, poder ser ellos exaltados. Y sucede. Podemos poner nuevamente el ejemplo de estos grandes predicadores, pastores, que vemos en redes sociales y dicen tantas cosas y tienen mucha popularidad y eso a ellos les enaltece, pero no es el propósito, no es el fin de poder dar la palabra, las buenas nuevas de Dios. Entonces, pero sin eso, igual podemos recordar una palabra que Pablo también decía en Filipenses, que él se alegraba igual porque estaba siendo predicado el Evangelio, pero con motivos distorsionados, equivocados. Eso lo podemos ver en Filipenses 1. Filipenses 1, versículos 15 y 18. No sé si alguien lo quiere leer. 15 a 18. Versículos 15 al 18. Algunos a la verdad le dedican a Cristo por envidia, contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no hago obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Amén. Él se gozaba porque la palabra de Dios estaba siendo expuesta, aunque haya sido con los motivos incorrectos, pero se estaba predicando a Cristo. Pero que no sea, pero aún así, de que saliera y todo, pero no es el fin de que nosotros prediquemos para ser nosotros reconocidos, sino que sea Cristo en todo tiempo el exaltado, el que nos debemos, el que se lleva toda la gloria, la honra y todo el poder. Aquí también, a medida que yo iba realizando el estudio,
Torre de Babel. Y ellos tenían un propósito. Y ese propósito era el ser ellos reconocidos, no Dios. No querían exaltar a Dios, sino que ellos ser los reconocidos ante los demás, porque ellos, bueno, estaban unidos, hablaban el mismo idioma, no querían ser dispersados. Entonces, por eso ellos querían crear este pueblo. Pero ¿qué pasa? Dios hizo todo lo contrario. Pero vamos a contar un poquito sobre esto. Aquí, ellos no querían ser dispersados a la faz de la tierra, hablaban un mismo idioma, pero en el versículo 4, sección B de este capítulo de Génesis 11, dice una expresión que dice, hagamos un nombre. Y esto a mí me llamó la atención y lo busqué en el original. Y en el hebreo es Shem. Y precisamente es ese deseo de alcanzar un prestigio, la fama, la exaltación personal. Y en consecuencia del orgullo y la desobediencia de estas personas, Dios actuó y confundió, ¿cierto?, las lenguas y los dispersó. Todo lo contrario a lo que ellos querían. Pero más adelante le vamos a contar igual cómo hizo Dios esto, que quizás era algo un poco negativo por el hecho de que ya cuesta de repente comunicarse con alguien que no habla nuestro idioma, ¿cierto? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo le vamos a predicar el Evangelio? Pero esto pasó por culpa del pecado del hombre, del querer ellos darse una gloria que no les correspondía, del querer ellos mostrarse al mundo como únicos, como especiales, no sé, quizás qué estaba pasando en el corazón de ellos. Pero, y aquí vemos el vuelco que en estos dos, como leíamos, Dios hizo un contraste maravilloso. Quizás en Babel Dios confundió las lenguas porque la humanidad se había rebelado contra él. Pero en Pentecostés, Dios utiliza estas diferentes lenguas para que las personas de todas las naciones escuchen las maravillas de Dios y crean en Jesucristo. Lo que el pecado había convertido en vicio, el Espíritu Santo lo transforma como un instrumento de expansión del Evangelio. Y ahí vemos cómo el propósito de Dios nunca cambió y el propósito de Dios, a pesar de todo lo que sucedió, se cumple. Y se cumplió, se cumple y se seguirá cumpliendo. Pero la idea no es que nos rebelemos contra él. La tarea es que si el Señor nos está diciendo que hagamos algo el día de hoy, lo podamos hacer. Yo creo, bueno, siempre digo, la palabra es primero para el que lo está entregando y el Señor nos da la oportunidad de expresárselo a los demás. Y yo últimamente igual me costó el hecho de quizás de repente que el Señor nos manda a hacer algo y decimos más ratito porque siempre tenemos como cosas que hacer, estamos ocupados, tenemos una vida muy ajetreada. Pero el Señor este último tiempo me ha hecho vivir ciertas cosas que me ha hecho también poder ser más comprensible, más empática con las personas que están a mi alrededor. Y este tiempo igual Él me ha hecho quizás darme el tiempo de poder llamar de repente o de ir a visitar también si tengo más la posibilidad. De ver a mis hermanos que están en necesidad o alguien que requiera de compañía, de algo que uno le pueda entregar, quizás una necesidad monetaria, una necesidad material. Hay un sinfín de cosas. Está también la necesidad espiritual, eso de poder acompañar, de poder escuchar, de poder entregar una palabra de aliento a aquellos. Y ha sido una gran bendición. Creo que si el Señor nos pone eso, a eso quiero llegar, que si el Señor pone algo en su corazón, no sé, usted sabe que una hermana está enferma, un hermano, y el Señor le recuerda a este hermano, no sé, llámelo,
llámelo, vaya a verlo y hágalo en el momento que el Señor le diga, no para más adelante. Seamos obedientes, porque realmente, hermano, es una gran bendición el poder ser usado por el Señor. Y eso también es ser iglesia, eso también es dar el mensaje. No lo digo tan solo con los hermanos, sino también con las personas, nuestros vecinos, nuestras familias quizás que no conocen del Señor, y así amigos, no sé, compañeros de trabajo. Ahí tenemos todo un mundo afuera a quien poder ayudarles, de poder entregar la buena nueva. Entonces, para Dios siempre el plan fue llegar hasta los confines de la tierra. Los versículos del 9 al 11, esto sí me llamó mucho la atención, que nombró, si se dan cuenta, muchos lugares en estos versículos. Y no es un detalle sin importancia, es nuevamente cómo el Señor se revela por medio de su palabra y cómo Él nos indica. A veces nosotros nos aburrimos de leer tantos lugares, pero Él nos está hablando por medio de eso y nos está diciendo que Él quiere llegar a esos lugares. Los nombró con un fin. No es tan solo que va a ser aquí en labranza. Aquí nomás, ya aquí nomás voy a hablar. No. El Señor lo que quiere es que nosotros vayamos a Temuco, que vayamos a Lautaro, a Roble, a Carahue, a todos los rincones de esta tierra. Y tener en cuenta que la misión a veces la tenemos un mal concepto y creemos que la misión es solo fuera, en el extranjero. Como que ya el hermano, él tiene el llamado y se va al extranjero. Sí, efectivamente hay personas que sí tienen un llamado al campo misionero transcultural. Y gloria a Dios, porque es algo que el Señor le va a capacitar, le va a entregar todos los medios para que aprenda los idiomas, para que pueda estudiar la cultura, quizás en este lugar, pero resulta que no es tan solo lo lejano, también está aquí. Y estando en Chile, también existen culturas, diferentes culturas, subculturas, hay muchas etnias también dentro de Chile. Y sin ir más lejos, no sé, para quienes saben, yo soy de Osorno. Y yo cuando me vine a Temuco también hubo un cambio, a pesar de que estamos en el mismo país y a pesar de que estamos en el sur de Chile. Hay cosas diferentes entre las personas osorninas con los temuquenses. Existe. Y el Señor aún así nos usa y nos da esta gracia para poder también saber cómo llevarnos, cómo saber llegar a las personas, y nos entrega también la palabra que tenemos que entregar. Entonces no nos podemos atar de manos o quedarnos tranquilos, hermanos. El Señor nos está llamando a que vayamos a hacer la misión, y la misión la hacemos todos. Todos quienes han recibido a Cristo en su corazón, que son hijos de Él, que por gracia sus vidas han sido transformadas, su tarea es ir a predicar el Evangelio. Es bueno que estemos aquí el día de hoy, que estemos escuchando la palabra, que nos capacitemos cada día. Pero eso que nosotros estamos aprendiendo aquí, tenemos que ir allá a la calle, tenemos que ir a nuestro trabajo, tenemos que ir a la universidad, a donde Dios nos mande. Nosotros tenemos que cumplir con esa misión. No nos podemos mantener encerrados en cuatro paredes, porque vemos que hay una urgencia tremenda de predicar el Evangelio. Hay muchas almas que se están perdiendo en medio del mundo. Y nosotros tenemos que ser agradecidos porque todavía estamos en un país que somos libres de poder predicar, de poder profesar nuestra religión, de poder anunciar el Evangelio, de profesar nuestra fe. Y no estamos haciendo mucho, lamentablemente, por el miedo, por la vergüenza, por tantas cosas, pero bien sabemos, está escrito de que vamos a ser vituperiados, que
tentados, o el mismo Jesús también fue hasta lo escupieron. O sea, él lo humillaron a tal punto que uno no sé, no logra dimensionar todo lo que él vivió. Y nosotros aquí estamos tranquilos. No sé, hizo frío y ya me quedé en mi casita. Se cortó la luz y ahí me quedé. No, o sea, yo creo que esto también habla. Yo creo que Dios hace las cosas de maneras muy especiales. O sea, el mismo hecho de que el día de hoy ya no tenemos luz, no tenemos calefacción, pero nos proveyó de algo que de un aparato de parafina, tengo entendido, y estamos calentitos, o tienen frío. ¿Tenemos? Entonces el Señor siempre va a proveer de formas diferentes, nos va a sorprender de maneras distintas. Y así como no hay nada que nos impida salir y hacer su voluntad. Como dice su palabra, ir, dice ir, ¿cierto? Ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos. No nos dicen quédense aquí y esperen que la gente llegue solita a la iglesia. Lo puede hacer, tiene el poder, tiene todo el poder, el de, no sé, que una persona vaya pasando y le ponga en su corazón que pase y lo reciba, lo puede hacer. Pero recordemos nuevamente que Él nos está haciendo parte de su obra. Y nosotros aceptemos esa invitación. Qué lindo, o sea, gracias Señor porque tú me estás dando esta posibilidad de estar el día de hoy aquí entregando tu palabra y así Señor, cómo me has ido capacitando y yo poder entregárselo también a alguien que lo requiera. Y el Señor lo hace, pone en nuestro camino personas, de repente en la micro, de repente en la calle. No nos quedemos callados, cumplamos lo que el Señor nos está diciendo, seamos obedientes, prediquemos el Evangelio, vayamos, no nos quedemos aquí. No podemos, debemos acercarnos a aquellos que sufren, escuchar su historia, acompañarlos en medio de su lucha, mostrarles el amor de Cristo, el amor, vuelvo a reiterar, el amor y anunciar el Evangelio con gracia y verdad. Y ahí, gracia y verdad, recordamos que tenemos que escudriñar en las palabras. Y bueno, a pesar de todo, cuando estemos cumpliendo este llamado, ya, recordemos de dónde el Señor nos sacó. Ahí usted, cada uno tiene su historia con Él. ¿Dónde nos sacó el Señor? Nos rescató de la miseria, quizás de una depresión, quizás de la drogadicción, no sé. Hay tantas cosas que podemos haber vivido. Al Señor nos sacó de ahí por amor y misericordia, porque ella nos había escogido. Y si nos escogió, es porque algo vio en nosotros. O sea, Él nos creó y quiere usar todo lo que Él ha puesto en nosotros, quiere usarlo para poder llegar hasta los confines de la tierra. Recordemos que ahora por la gracia de Él, de su misericordia, podemos ser impulsados a compartir este Evangelio. Nosotros con nuestro testimonio podemos también reflejar la palabra de Dios. Yo estaba muerto y ahora vivo en Cristo. Estaba quizás pasando por lo peor en mi vida cuando el Señor vino. Y eso es lo que nosotros tenemos que... nos sirve también para llegar a aquellos que aún no le conocen, pero siempre con la palabra. O sea, nuestro testimonio tiene que reflejar la palabra en nuestras vidas. Todo lo que nosotros hacemos tiene que reflejar la palabra que está en las Sagradas Escrituras de Dios. No
no podemos hablar solo de las emociones, ni tan solo de vivencias así, vuelo pájaro, como se dice, sino que siempre tiene que estar con la palabra, dedicarla y vivirla. Ese es el mandato. Entonces, mis hermanos, hoy en día predicar el Evangelio no es una sugerencia. Para usted, ¿qué es predicar el Evangelio? Para mí es una respuesta en amor de lo que Dios ha hecho en mi vida, de poder cumplir con su misión, de que Él me ha encomendado. Y vuelvo a reiterar, o sea, tenemos la libertad todavía de hacerlo. Y es increíble cómo en países nuestros hermanos pasan por persecución. Ellos no pueden predicar el Evangelio a viva voz como lo estamos haciendo el día de hoy. Ellos no pueden andar con esto en la mano, porque si los ven, queman la Biblia. A ellos, en el mejor de los casos, los llevan presos, pero los maltratan, y otros que simplemente los matan. Esa es la realidad del día de hoy. Pero aún así, ellos fervorosamente predican el Evangelio. Quizás de manera más reducida, calladito, no sé, pasan un papel. Yo no sé cómo son las técnicas que ellos usan, pero lo hacen, sin importar que su vida corra peligro. Porque en realidad no es nuestra vida. Esta vida no le pertenece al Señor. Entonces, ¿qué debe tener? Si Él me va a usar, lo va a hacer. Si ese que me quiere llevar, va a permitirte de alguna forma que mi vida sea quitada. Es algo que depende de Él, todo el tiempo. Entonces, prediquemos, hermanos, y recordemos a aquellos hermanos que han dado su vida o que la están dando en estos momentos. Y no pensemos que esto está sucediendo al otro lado del mundo. La persecución no es tan solo en Asia, que es como lo que más vemos, o lo que es Medio Oriente, que es como lo más terrible, y es lo que como iglesia conocemos. Esto está acá también, en América. Increíble